Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Instrumentos de Planeación, Gestión y Financiación del Ordenamiento Territorial. La planificación del desarrollo territorial en Colombia se fundamenta en un conjunto de instrumentos jurídicos, técnicos y financieros que permiten orientar el crecimiento ordenado de los municipios. En este marco, la Ley 388 de 1997 constituye el pilar central al establecer los mecanismos mediante los cuales las entidades territoriales pueden estructurar y ejecutar los proyectos necesarios para materializar las políticas, objetivos y el modelo de ocupación definidos en los planes de ordenamiento territorial, POT. Estos instrumentos son esenciales para garantizar que las decisiones de planificación respondan a criterios de sostenibilidad, equidad y eficiencia en el uso del suelo. A través de los instrumentos de planeación, los municipios cuentan con herramientas normativas y técnicas que permiten delimitar el territorio, definir sus usos y orientar las intervenciones públicas y privadas. Paralelamente, los instrumentos de gestión se configuran como mecanismos operativos para hacer viable la ejecución de las actuaciones urbanas, asegurando que los proyectos se desarrollen conforme al modelo de ciudad previsto y que se articulen adecuadamente las competencias institucionales. Finalmente, los instrumentos de financiación proporcionan las alternativas económicas para costear las obras, equipamientos e infraestructuras necesarias, promoviendo la sostenibilidad fiscal y la participación corresponsable de los actores involucrados. El conjunto de esos instrumentos garantiza la función social y ecológica de la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios derivados del proceso de ordenamiento y la prevalencia del interés general sobre el particular. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con Ana María Henao González, arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, con máster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia y especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, con conocimientos y experiencia de más de 20 años en el sector público y privado en la formulación de propuestas de política pública y aplicación de la norma urbanística en proyectos inmobiliarios. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia en la docencia, en la especialización de Derecho Urbano de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como coordinadora de ordenamiento territorial y de gestión urbana de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ana María, es un gusto tenerla con nosotros, arquitecta. Bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por esta oportunidad de poder compartir los conocimientos que tenemos desde el tema de ordenamiento territorial en la Cámara de Comercio de Bogotá. Iniciar este espacio, pues que este es un espacio seguro y con un compromiso ético en la colaboración. La Cámara de Comercio informa que este espacio de articulación y de cooperación se encuentra en un entorno seguro, orientado en los principios de transparencia, ética y legalidad. Entonces vamos a iniciar nuestra conferencia comentando sobre los instrumentos de planeación, gestión y financiación del ordenamiento territorial. Iniciaremos en nuestro contenido con lo que tiene que ver con la Ley 388 y lo que ella demanda, los instrumentos de planeación que están establecidos en dicha ley, los instrumentos de gestión del territorio, los instrumentos de financiación y, por supuesto, cuáles han sido los aportes desde la Cámara de Comercio al desarrollo de estos instrumentos en el territorio. Iniciar contándoles con que la Ley 388, como lo vimos en nuestras conferencias anteriores, mencionábamos los principios que dicha ley ha generado para el ordenamiento territorial. Un principio que básicamente es la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Principios que veremos transversales en los instrumentos de planeación, gestión y financiación del territorio. Allí también es importante mencionar que el ordenamiento territorial se constituye en una función pública, es decir, una obligación del Estado a realizar todas las acciones urbanísticas tendientes a orientar el desarrollo del territorio y a mejorar la calidad de vida. En el marco de los instrumentos, la ley estableció
unos instrumentos de planeación, gestión y financiación. En los instrumentos de planeación, principalmente la ley se enfocó en los planes de ordenamiento territorial y en los planes parciales. Adicionalmente, en las operaciones urbanas integrales, que para el caso de Bogotá, se mencionan o se definieron en el plan de ordenamiento territorial como las actuaciones estratégicas. También tenemos unos instrumentos para el caso de Bogotá, que son los planes maestros, tenemos los planes especiales de manejo y protección distritales, legalizaciones urbanísticas, las unidades de planeamiento rural, entre otros. Entre los instrumentos de gestión, básicamente los hemos clasificado de acuerdo a lo que establece la ley, unos para garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios, y ahí podemos encontrar todo lo que tiene que ver con las actuaciones, las unidades de actuación urbanística, las unidades de gestión, la cooperación entre partícipes, las compensaciones. Para intervenir la morfología urbana y la estructura predial, la ley estableció unos instrumentos como la integración inmobiliaria del reajuste de terrenos, para facilitar la adquisición de inmuebles y predios para el desarrollo de operaciones urbanísticas. Contamos con la enajenación voluntaria y forzosa y la expropiación vía judicial y vía administrativa. Y también la ley estableció unos instrumentos de financiación, principalmente la participación en plusvalía, la declaratoria de desarrollo y construcción y uso prioritario, la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Sin embargo, los municipios, a través de el plan de ordenamiento territorial, ha incluido nuevos mecanismos alternativos de financiación del desarrollo urbano. Básicamente, los instrumentos de valorización, los fondos compensatorios, la redistribución por expropiación económica de las infraestructuras públicas, el aprovechamiento económico del espacio público, el derecho real de superficie, el recaudo futuro de impuesto predial unificado, entre otros. Como instrumentos de planificación de determinantes del plan de ordenamiento, es decir, instrumentos de superior jerarquía, del nivel nacional contamos con los planes especiales de manejo y protección. Estos básicamente aplican para bienes de interés cultural nacionales o centros históricos de interés nacional. El caso de Bogotá, por ejemplo, el Centro Histórico de Bogotá es un centro histórico de interés nacional, al igual que, por ejemplo, el de Cartagena. Por lo tanto, deben contar con este instrumento de especial de manejo y protección. También hay otros instrumentos como los macroproyectos de vivienda de interés social y los planes de manejo ambiental para aquellos sistemas ambientales. También hay unos instrumentos de planificación regional, básicamente los instrumentos integrales de desarrollo metropolitano y los planes estratégicos de ordenamiento metropolitano. Esto es para lo que tiene que ver con las áreas metropolitanas. Para el caso de Bogotá y Cundinamarca, pues contaremos con el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. También tenemos unos instrumentos como los planes de ordenamiento territorial de las cuencas hídricas, los planes de ordenamiento departamental, que también establecerán lineamientos y directrices a los planes de ordenamiento territorial, los planes de manejo ambiental y los planes maestros de servicios públicos, de gestión integral de residuos, los planes maestros de acueducto y alcantarillado. Estos son unos instrumentos que debemos tener en cuenta a la hora de formular los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Es importante mencionar o nuevamente recordar que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento a través del cual se desarrolla un proceso de ordenamiento del territorio municipal y es definido por la Ley 388 como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Es un instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. El POT debe ser un producto efectivo de la participación de los diferentes actores del territorio. La vigencia corresponde a largo plazo, esto significa durante 3 periodos constitucionales completos y de acuerdo al número de habitantes con los que cuentan los municipios, se definen planes de ordenamiento territorial para aquellos municipios
que tienen una población superior a 100.000 habitantes. Se definen los planes básicos de ordenamiento territorial para los municipios que cuentan con una población entre 30.000 y 100.000 habitantes y se establecen esquemas de ordenamiento territorial para aquellos municipios que cuentan con una población inferior a los 30.000 habitantes. Es importante mencionar que el 80% de los municipios del país presentan planes de ordenamiento desactualizados, es decir, planes de ordenamiento de los años 98, 2000, y que es importante generar un proceso de actualización para, digamos, coordinar o para orientar el desarrollo a la nueva vigencia para los próximos 12 años. Ya que en 25 años, por supuesto, las condiciones territoriales y las dinámicas poblacionales y económicas, pues también han variado para los municipios. En este momento voy a compartir con ustedes un video con el fin de poder mostrarles un poco qué es el plan de ordenamiento territorial de una manera mucho más dinámica. Permítanme un minuto, por favor, y ya estoy con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Para asegurar el desarrollo de una ciudad o municipio, es necesario contar una hoja de ruta que ordene el territorio. Esta hoja de ruta se llama o Plan de Ordenamiento Territorial. El POT es un instrumento de planeación de largo plazo que determina dónde se pueden ubicar las viviendas, industrias, oficinas y comercios, qué áreas naturales o de patrimonio debemos proteger, dónde se pueden trazar las vías y en qué lugar podemos construir colegios, hospitales, parques y otros servicios públicos. Además, define las condiciones normativas de todas estas construcciones en términos de qué tan altas deben ser las edificaciones, qué área pueden abarcar, qué tan anchas deben ser las vías y los andenes, entre muchas otras cosas. Define también la vocación productiva del territorio, es decir, los usos del suelo donde se permite la localización de diferentes actividades económicas, tales como comercios, servicios, industrias. Pongamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. Imagina un restaurante que depende del flujo peatonal. Si el POT no prevé espacios públicos adecuados, como andenes amplios o zonas comerciales bien conectadas, la afluencia de clientes puede disminuir, haciendo que el negocio se vea directamente afectado. O si un empresario hizo una gran inversión para montar una fábrica en un lugar y el uso del suelo cambia de industria a vivienda, esto puede afectar su actividad en términos de su operación, haciendo que eventualmente se vea obligado a trasladarse y pierda todo el dinero que invirtió en un primer momento. Todo lo que se determine en el POT tiene un efecto directo sobre las actividades de la ciudad o el municipio. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, queremos invitar a todos los empresarios y demás actores del territorio a que se informen y participen en la construcción colectiva de este instrumento, ya que este puede impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de la región, además de fortalecer, consolidar y potenciar sectores como el turismo, la gastronomía, el comercio, la industria y los servicios. Conocer el plan de ordenamiento territorial no solo permite tomar decisiones más acertadas sobre dónde ubicar los negocios, sino que también ayuda a identificar oportunidades de expansión, optimizar inversiones y contribuir al desarrollo ordenado de los municipios y la región. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces ya vimos como una primera instancia el plan de ordenamiento territorial. Ahora vamos a hablar de otros instrumentos complementarios como son los planes maestros. Para el caso de Bogotá, actualmente contamos con 3 planes maestros: el plan de movilidad sostenible y segura, el plan de hábitat y servicios públicos y el plan del sistema de cuidado y de servicios sociales. Quiero contarles que este tipo de instrumentos depende de lo que defina el plan de ordenamiento territorial. En nuestro podio anterior, nosotros contábamos con 19 planes maestros. Unos tenían que ver
por cada uno de los servicios públicos. Entonces había de acueducto, alcantarillado, energía, también teníamos el de movilidad, pero también teníamos planes maestros por cada uno de los servicios sociales, de salud, educación, recintos feriales, turismo, etcétera, etcétera. En ese momento, el POD estableció que estos planes maestros son unos instrumentos que articulan las políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos de planeación sectorial con estrategias de ordenamiento territorial definidas en el marco del POD. El Plan de Movilidad Sostenible y Segura básicamente es un instrumento de planeación estratégica que busca adoptar la política de movilidad de la ciudad en el corto, mediano y largo plazo. Para ello establece lineamientos para la adecuada gestión de la demanda del transporte motorizado y no motorizado, la consolidación de un sistema de movilidad sostenible, la accesibilidad segura, etc. También tenemos el plan de hábitat y de servicios públicos. Básicamente, estos son unos instrumentos que buscan establecer unas políticas, objetivos, estrategias, metas, proyectos en materia de hábitat urbano y rural. También la gestión integral territorial de sostenibilidad de los servicios públicos y la generación de soluciones habitacionales de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento del territorio. Y el plan del sistema de cuidado y de servicios sociales, que es un instrumento en el cual se van a concretar las políticas, estrategias, metas del plan de ordenamiento territorial referente al sistema de cuidado de los servicios sociales enfocados a el espacio público, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, a través de poder priorizar en la programación de la inversión pública y su articulación con la inversión privada para poder aumentar la cobertura de la prestación de estos servicios vinculados al sistema de la ciudad. Ahora vamos a hablar de otro instrumento. Este instrumento son las actuaciones estratégicas. La ciudad en el plan de ordenamiento territorial definió 25 actuaciones estratégicas, de las cuales priorizó 9 para reglamentar en los siguientes 6 años. El próximo año ya se vence esos 6 años de reglamentación y básicamente las actuaciones estratégicas priorizadas son Ciudadela Educativa y del Cuidado, el Distrito Aeroportuario Engativá, el Distrito Aeroportuario Fontibón, todo lo que tiene que ver con la zona industrial de la ciudad, la pieza Reencuentro, el 20 de julio, el Renacer del Sur y el Borde Usme y todo lo que tiene que ver con la calle 72. Básicamente, el plan de ordenamiento define este instrumento, estas actuaciones estratégicas como intervenciones urbanas integrales en los ámbitos especiales determinados, donde confluyen proyectos o estrategias de intervención para concretar ese modelo de ocupación del territorio. Su planeación, gestión y seguimiento garantizan las condiciones favorables para detonar procesos de revitalización y desarrollo en piezas urbanas ejemplares para la ciudad, mediante la concurrencia de acciones e inversiones de la administración distrital, del sector privado y del sector público. Este es un instrumento que fue definido en el plan de ordenamiento territorial como de segundo nivel. Luego tenemos las unidades de planeamiento local. La ciudad definió 33 unidades de planeamiento en la ciudad. Básicamente la idea es reglamentar en los 2 años siguientes estas unidades de planeamiento, tanto urbanas como rurales y urbano-rurales. Y son definidas por el POD como un instrumento de planeación y de gestión participativa, mediante la cual se concretan el modelo de ocupación del territorio de escala local, dando solución a problemáticas y potenciando las oportunidades locales. Tiene como objetivo pasar de una planeación general, es decir, de una planeación de ciudad, a una gestión local con incidencia en la inversión, en la localización y en la priorización de proyectos de proximidad para garantizar las condiciones óptimas de accesibilidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, servicios del cuidado y servicios sociales y el acceso al empleo en el marco del modelo de ocupación propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estas unidades de planeamiento local
En el POT se definieron las 33 unidades de planeamiento y cada una de estas unidades tiene una cartografía. Y en el marco de esta cartografía se define cuál es el tratamiento urbanístico. Por ejemplo, acá tienen el tratamiento de consolidación urbanística y establecen la edificabilidad que podría tener, por ejemplo, estos predios. Este podría ser un tratamiento de consolidación con 7 a 9 pisos y la tipología es aislada, es decir, que debo dejar aislamientos entre los diferentes edificaciones. O en otros casos puede ser de tipología continua y es decir, que pueden ser adosadas esas edificaciones. Ahora vamos a hablar de otro instrumento que estableció la Ley 388, que es complementario al Plan de Ordenamiento Territorial y son los planes parciales, definidos por la ley como unos instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento para áreas determinadas del suelo urbano y para áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarte mediante unidades de actuación urbanísticas, macroproyectos u operaciones urbanas especiales, de acuerdo a las autorizaciones que están establecidas por las normas urbanísticas generales de ese plan de ordenamiento y lo que establece la ley. ¿Cuál es el objetivo de ese plan parcial? Básicamente, en ese plan parcial se definen los objetivos y las directrices urbanísticas específicas para una porción de ese territorio y para la gestión de esos planes parciales. También establece cuál es la norma urbanística correspondiente para cada una de las unidades de actuaciones urbanísticas, es decir, cuáles van a ser los usos, cuáles van a ser los índices de ocupación y de construcción, cuáles son los aislamientos que deben dejarse, cuál es el cupo de estacionamientos, en fin, nos define la norma urbanística para el desarrollo de esa porción del territorio. También define el trazado y las características de los espacios públicos, de las vías, de los servicios públicos y de los equipamientos que voy a localizar en ese territorio. Y por último, también nos permite definir cuáles son esos instrumentos que nos van a permitir el reparto equitativo de cargas y beneficios, cuáles son los procedimientos de gestión de suelo que se va a adelantar, cuál es el efecto plusvalía que va a tener el desarrollo de estos nuevos desarrollos en el territorio, cuál va a ser la evaluación financiera de obras de urbanización y el programa de ejecución y de financiamiento. Los planes parciales son de obligatorio cumplimiento en áreas donde se van a desarrollar zonas de expansión o donde voy a urbanizar dentro de las zonas urbanas que no han sido urbanizadas, es decir, en suelo urbano que tiene tratamiento de desarrollo y que obviamente debe cumplir con unas condiciones y esas condiciones las establece el Plan de Ordenamiento Territorial y también son obligatorios para intervenir áreas con tratamiento de renovación urbana en las modalidades de redesarrollo y revitalización de acuerdo a lo indicado por el POT. Estos instrumentos deben incluir el reparto equitativo de cargas y beneficios y está reglamentado desde el nivel nacional por los decretos 2181 del 2006, modificado por el decreto nacional 4300 del 2007 y el decreto nacional 1478 del 2013, los cuales fueron compilados en el decreto nacional 1077 de 2015. Asimismo, con el decreto nacional 019 del 2012, antitrámites y algunos ajustes que se dieron en el procedimiento a través de la ley 2079 del 2020. ¿Cuál es el procedimiento de la adopción de los planes parciales? El promotor solicita a la administración municipal o distrital las determinantes, es decir, cuáles son esas condiciones que se deben tener en cuenta para poder formular la propuesta. Una vez recibida esa solicitud de determinantes por las oficinas de planeación, solicita el pronunciamiento a las otras entidades o dependencias del municipio y sobre todo, pues, de la autoridad ambiental. Y para ello, pues, se tiene estas dependencias tienen 10 días hábiles y la oficina de planeación tiene 15 días para poder recopilar toda la información y generar el acto administrativo de determinantes. Con esas determinantes o esas condicionantes que debo tener en cuenta, pues el promotor, desarrollador o propietario formula la propuesta de ese plan parcial y luego lo radica nuevamente a la Secretaría o a las oficinas de planeación y allí básicamente
las secretarías de planeación o las oficinas verifican que la propuesta cumpla con esas determinantes que fueron definidas en la solicitud de determinantes y adicionalmente, pues hace el pronunciamiento de si es viable o no es viable el desarrollo de esa propuesta. En el marco de ese proceso, pues también hay un proceso de revisión por parte y de información y de citación a propietarios y vecinos para que conozcan la propuesta y realicen las recomendaciones y observaciones. Esas recomendaciones y observaciones van a ser parte integral del instrumento de adopción por decreto por parte del alcalde de ese plan parcial. Aquellos planes parciales de renovación urbana o los de desarrollo, todos deben ir a consideración de la autoridad ambiental. Los de renovación urbana, si tienen las condiciones que establece la ley para tener concertación con la autoridad ambiental, pues deberá ir. Si no, no. Y para esto, digamos que la norma ha establecido unos tiempos para facilitar el desarrollo de estos instrumentos en el territorio. Cuando no se logre la concertación ambiental y se archive por parte de las secretarías de planeación, el promotor tendrá derecho a radicar nuevamente con los ajustes solicitados dentro de los siguientes 6 meses y reiniciar el trámite de concertación ambiental. Ahora vamos a hablar un poco sobre los instrumentos de gestión del territorio. El decreto 1077 del 2015 definió la unidad de gestión. La unidad de gestión es definida como cuando aquellos propietarios de la totalidad de los predios incluidos en el proyecto de delimitación de la unidad de actuación urbanística, según lo definido por el plan parcial, podrán solicitar una única licencia de urbanización o contar con la aprobación de un único proyecto urbanístico general. Este básicamente es un instrumento que se utiliza cuando todos los propietarios del suelo están de acuerdo con el desarrollo del territorio para poder hacer la solicitud de esa única licencia de urbanización o poder contar con la aprobación de ese proyecto único. De no darse o de no obtenerse esa única licencia de urbanización, pues deberá nuevamente iniciarse el trámite de la delimitación de la respectiva unidad de actuación urbanística. ¿Cuándo utilizamos la unidad de actuación urbanística? Cuando hay propietarios renuentes. Básicamente, cuando se logra o el promotor logra tener el 51% del área comprometida dentro de la unidad de actuación urbanística y tengamos propietarios renuentes, se podrá solicitar a la administración municipal o distrital la expropiación vía judicial o vía administrativa de los predios restantes que se requieren para poder lograr o concretar esa unidad de actuación. La unidad de actuación urbanística es definida por la Ley 388 y por el Decreto Nacional 1077 como el área conformada por uno o varios inmuebles explícitamente delimitados en las normas que desarrollan el Plan de Ordenamiento Territorial, que debe ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a los propietarios de la infraestructura de transporte, de servicios públicos y de equipamientos colectivos mediante el reparto equitativo de cargas y beneficios. Ese decreto nacional 1077 establece que las cargas generales corresponden a los costos de infraestructura vial primaria y de redes matrices de servicios públicos que serán distribuidos entre todos los propietarios del área beneficiada de la misma y deberán ser recuperados por las administraciones municipales o distritales mediante tarifa, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de cargas y beneficios. En todo caso, será a cargo de sus propietarios las sesiones gratuitas y los gastos de urbanización. Las cargas locales de la urbanización son aquellas que incorporan los componentes de las sesiones y la realización de obras públicas correspondientes a las redes secundarias de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado, energía, así como las sesiones de parques, zonas verdes, las vías vehiculares y peatonales y la dotación de los equipamientos comunitarios.
Las cesiones obligatorias es una enajenación gratuita de tierras a favor de la entidad territorial o del municipio que da en contraprestación el promotor, propietario, desarrollador a la autorización por parte del municipio para urbanizar y parcelar. La integración inmobiliaria del reajuste de terrenos. Son unos instrumentos de gestión del territorio que la ley establece para intervenir la morfología urbana y la estructura predial. Y la ley lo define como cuando siempre en el desarrollo de una unidad de actuación se requiera una nueva definición predial para una mejor configuración del globo de terreno que lo conforma, la ejecución de la unidad de actuación urbanística se realizará mediante el mecanismo de reajuste de tierras o integración inmobiliaria, según se trate de una urbanización en suelo de expansión o renovación o desarrollo en el suelo urbano respectivo. Esto básicamente es cuando yo requiero una nueva configuración predial en un proceso de urbanización o de renovación urbana, utilizo la integración inmobiliaria o el reajuste de terrenos. Este es el primer elemento en el desarrollo de la unidad de actuación urbanística y es la actuación conjunta de los propietarios del suelo, que puede darse mediante el reajuste de tierras cuando se consiste en englobar unos diversos lotes de terreno para luego subdividirlos en la forma más adecuada y dotarlos de infraestructura urbana básica. El reajuste de terreno se utiliza principalmente en el suelo de expansión, en el tratamiento de desarrollo. Y la integración inmobiliaria se define como aquellos que podrán adelantar proyectos de integración inmobiliaria en zonas o áreas e inmuebles clasificadas como de redesarrollo o renovación urbana con el objeto de unir, englobar distintos inmuebles para luego subdividirlos y desarrollarlos, construirlos, renovarlos y enajenarlos. La integración inmobiliaria se utiliza principalmente para el tratamiento de renovación urbana en las modalidades de redesarrollo y revitalización principalmente. Hay otro instrumento que se denomina cooperación entre partícipes, que básicamente se utiliza cuando el desarrollo de la unidad de actuación urbanística no requiere una nueva configuración predial en su superficie y las cargas y beneficios de su desarrollo pueden ser repartidos de forma equitativa entre los propietarios. Para ello podrá adelantarse este instrumento de acuerdo a lo que establezca el plan de ordenamiento. Entonces, cuando tenemos una nueva configuración predial, se requiere integración inmobiliaria o reajuste de terrenos. Cuando no requiere una nueva configuración predial, se utiliza la cooperación entre partícipes como instrumento. Este es un instrumento que principalmente se utiliza en el tratamiento de desarrollo en suelo de expansión. Para adquirir el suelo, la Constitución política nos dice que el interés privado deberá ceder al interés público y social. La propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica. En ese sentido, por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber una expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. ¿Cuáles son esos motivos de utilidad pública que establece la Ley 388 de 1997? Son motivos de utilidad pública la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de salud, educación, recreación, centrales de abastecimiento y seguridad ciudadana. El desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, la ejecución de proyectos y programas de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos, la ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento, distribución de servicios públicos domiciliarios, la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial, los sistemas de transporte masivo, los proyectos, la ejecución de proyectos de ornato, turismo y deportes, el funcionamiento de sedes administrativas de las entidades públicas, la preservación del patrimonio cultural y nacional de interés nacional, regional y local, esto incluido los paisajísticos, los ambientales, los históricos y los arquitectónicos. También la constitución de zonas de reserva para la expansión futura
futura de las ciudades, la constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, la ejecución de proyectos de urbanización y construcción prioritarios, la generación de proyectos de urbanización, redesarrollo y renovación urbana a través de la modalidad de unidades de actuación, mediante instrumento de reajuste de terrenos o de tierras e integración inmobiliaria y cooperación, y el traslado de poblaciones por riesgos físicos inminentes. La ley también estableció unos criterios para poder generar la declaratoria de urgencia que conlleva a esos motivos de utilidad pública. Básicamente es precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles según las directrices que establece el Gobierno Nacional, el carácter inaplazable de las soluciones que se debe ofrecer con ayuda de un instrumento expropiatorio, la consecuencia lesiva de la comunidad que se produciría por la excesiva dilación en las actividades de ejecución de los planes, programas, proyectos y obras, y la prioridad de otorgar actividades que requieran la utilización del sistema expropiatorio en planes y programas de la respectiva entidad territorial o metropolitana. Ahora vamos a hablar de la enajenación voluntaria como esa forma de adquirir el suelo. Este es un instrumento de adquirir los predios cuando el propietario vende voluntariamente su inmueble o su terreno que son declarados de utilidad pública o de interés social. El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por las entidades que tienen esta función o por los peritos privados inscritos en las LOMES. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y en particular con su destinación económica. La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero, en especie o en títulos valor o entre otros. Cuando de conformidad con lo dispuesto en la ley se acepte la concurrencia de tercero para la ejecución de proyectos, los recursos para el pago podrán provenir de esa participación de terceros. La expropiación vía administrativa, básicamente la ley 388 establece que el Estado obliga a un particular de un bien en beneficio de la comunidad a vender, digamos, su inmueble. Y esto se realiza mediante una indemnización previa. Para eso, pues, existen unos motivos de utilidad pública, que fue lo que expliqué anteriormente, y esta básicamente se realizaría a través de un acto administrativo formal. Hay otro instrumento que es el instrumento del anuncio de proyecto, donde el Decreto Nacional 1077 del 2015 la define cuando las entidades competentes para adquirir por enajenación voluntaria o decretar la expropiación de inmuebles para la ejecución de proyectos o obras de utilidad pública o de interés social, hará un anuncio del respectivo programa, proyecto u obra mediante un acto administrativo de carácter general que debe publicarse. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento? Es contar con un avalúo de referencia, que así se llama el avalúo, que permita fijar el precio de los inmuebles al momento de anunciar la obra o el proyecto, y las entidades con ello pueden adquirir los predios a través de esa enajenación voluntaria o decretar la expropiación. También la idea de este instrumento es poder descontar del avalúo comercial de adquisición el monto correspondiente a la plusvalía o a ese mayor valor generado por el anuncio del proyecto en caso de que se haya pagado. O la otra es también que permite evitar que estos avalúos incorporen las expectativas generadas por los propietarios al momento en que se hace el anuncio de este proyecto para poder realizar la adquisición del suelo. Estos avalúos de referencia tienen por objeto determinar ese precio del suelo antes del respectivo anuncio y deberá tener en cuenta la reglamentación urbanística vigente antes de dicho anuncio. El valor comercial al que se refiere el presente artículo se descontará el monto correspondiente a la plusvalía siempre y cuando pues se haya pagado dicho tributo. Expropiación judicial. De acuerdo a lo que establece la ley 388, y aquí básicamente este es un instrumento de adquisición de predios que se utiliza cuando el Estado obliga al particular a entregar ese bien en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. Básicamente esta forma de adquisición del suelo surge a través de una sentencia judicial y este proceso se maneja ante la jurisdicción civil, es decir, se interpone una demanda de expropiación.
Aquí tenemos un poco el proceso y es la oferta de compra. Al fracasar esa oferta de compra implica la presentación de la demanda ante un juez para solicitar la entrega anticipada del predio, la admisión de la demanda y el orden de entrega anticipada del predio, la vinculación del propietario, la sentencia, el cálculo de la indemnización, el pago y el traspaso del bien en cabeza del gobierno. Hay también una posibilidad de establecer la expropiación con concurrencia de terceros. Básicamente, solo esto aplicaría en los siguientes casos: cuando hay programas y proyectos de renovación urbana, cuando hay unidades de actuación urbanística, y esto solamente aplica para municipios que cuentan con más de 500.000 habitantes, y cuando esa unidad cuenta con un área mínima de 1 hectárea, cuando desarrollarían actuaciones urbanas integrales, cuando hay macroproyectos de interés social y cuando hay proyectos integrales de desarrollo urbano. Ahora vamos a hablar un poco de los instrumentos de financiación rápidamente, y es básicamente la participación en plusvalía. La participación de plusvalía es un tributo inmobiliario que grava el incremento del valor de los inmuebles que resulta de las actuaciones urbanísticas que determina la ley. La participación se define como un derecho de las entidades públicas de participar en la plusvalía resultante de unas acciones urbanísticas que regula la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano, incrementando su aprovechamiento y generando beneficios. La participación de plusvalía básicamente cuenta con 4 hechos generadores: la incorporación del suelo rural al suelo de expansión y la consideración del suelo rural como un suelo suburbano, el establecimiento o modificación de un régimen de usos del suelo, es decir, que pasamos de un uso de vivienda a un uso más rentable como comercio y servicios, cuando hay una autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en la edificación, es decir, cuando hay un incremento en el índice de ocupación, el índice de construcción, y cuando hay obras públicas. Básicamente, la plusvalía, esta participación es plusvalía, es como el derecho que tiene la entidad territorial de participar de una acción generada por el mismo Estado que genera un aprovechamiento en el suelo y un incremento en el espacio aéreo a través de la incorporación de estos suelos del suelo rural al suelo de expansión, al mayor aprovechamiento del suelo y a la modificación de los usos del suelo, y así como también de obras públicas. Sin embargo, pues digamos que para la ejecución de obras públicas, nuestro país es un referente en el instrumento de valorización. Esa participación en plusvalía puede pagarse mediante en dinero, en reconocimiento, en el pago de transferencia de una porción de terreno que podrá canjearse por terrenos localizados en otras áreas urbanas, haciendo el cálculo equivalente, mediante la ejecución de obras de infraestructura, de servicios públicos domiciliarios, de áreas de recreación, de equipamientos, cuya inversión sea equivalente al monto de la plusvalía, por supuesto, y entre otras formas de pago. ¿Para qué se utilizan estos recursos? La Ley 388 establece que estos recursos se utilizan para la compra de predios, para el desarrollo de vivienda y proyectos de interés social, para la construcción y mejoramiento de infraestructuras, para la adecuación y asentamientos urbanos de desarrollo incompleto, para proyectos de ampliación o recuperación del sistema de espacio público, para actuaciones urbanas integrales o macroproyectos, para la compra o adquisición o expropiación en programas de compra de suelo, para programas de renovación urbana y para mejora, adecuación o restauración de bienes de patrimonio cultural. Es importante que, aunque la ley establece el instrumento, es importante que los municipios adopten la plusvalía a través de acuerdos en el cual se establezcan cuáles son los hechos generadores, cuáles son los sujetos activos, los pasivos, la base gravable, la tarifa, la exigibilidad y la destinación. Y este es un tributo con destinación específica, y es en la destinación donde claramente se evidencia cómo el mecanismo de distribución de cargas y beneficios se va a desarrollar. Y hay un instrumento final que les quiero comentar, y básicamente es
el desarrollo y construcción prioritaria. Básicamente este instrumento lo que hace es declarar algunos predios que no se han desarrollado, que en caso dado que en unos tiempos no se desarrollen, pues habrá lugar a la iniciación del proceso de enajenación forzosa en subasta pública. ¿Por qué? Porque no cumplen esa función social para los cuales fueron desarrollados. Estos son terrenos localizados en suelo de expansión de propiedad pública o privada que fueron declarados como de desarrollo prioritario y que no se urbanicen dentro de los 3 siguientes años a su declaratoria será objeto de pública subasta. Los terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano de propiedad pública o privada que fueron declarados como desarrollo prioritario que no se urbanicen en los siguientes 2 años también será objeto de pública subasta. Los terrenos o inmuebles urbanizados sin construir localizados en suelo urbano de propiedad pública o privada que fueron declarados como de desarrollo y construcción prioritaria que no se construyan dentro de los 2 años siguientes a su declaratoria también será objeto de pública subasta. Y las edificaciones que sean de propiedad pública o privada que están abandonados, subutilizados o no utilizados en un porcentaje del 60% de su área construida que no esté habitada o destinada, digamos, a usos ilícitos, según lo previsto en el plan de ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen, dentro de los 18 meses, si estos no son utilizados después de esa declaratoria, pues será objeto de pública subasta. Básicamente, acá el tema en la enajenación forzosa es que el precio base de esa enajenación no podrá ser inferior al 70% del avalúo comercial del inmueble, definido por los peritos o por la lonja propiedad raíz o las entidades especializadas. Si en la segunda subasta convocada al efecto no se presentaren posturas admisibles, se citará a una segunda subasta. Y si en la segunda subasta no se presentaran ofertas admisibles, el municipio iniciará los trámites para la expropiación. ¿Cuáles han sido los aportes de la Cámara de Comercio de Bogotá en los instrumentos de planeación, gestión y financiación? Básicamente, desde la Cámara, desde el 2021 a la fecha hemos venido realizando seguimiento al estado de los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial. Y en algunos casos hemos podido avanzar formulando aportes y recomendaciones técnicas al componente económico de planes de ordenamiento como el de Bogotá y actualmente su reglamentación como el de Fusagasugá y actualmente su reglamentación como el POT de Ubalá, Fomeque, Suezca, Ubaté, Lenguasaque, Arbeláez, Zipaquirá, Cajicá, ya fue aprobado, y Soacha, que actualmente cuenta con concertación por parte de la autoridad ambiental. También hemos realizado aporte de instrumentos de planeación como los planes maestros en el momento que fueron publicados los proyectos normativos al plan de movilidad sostenible y segura, al plan de hábitat y servicios públicos, al plan del sistema de cuidado y de servicios sociales. También hemos formulado aportes y recomendaciones a las actuaciones estratégicas. De las 25 actuaciones estratégicas que ustedes encuentran acá, pues la ciudad ha formulado, ha publicado proyectos normativos y ya adoptado la ciudadela educativa y del cuidado, la actuación estratégica del distrito aeroportuario de Engativá y la actuación estratégica CIBO y zona industrial. Y actualmente está en formulación Montevideo y en elaboración de directrices la actuación estratégica Sevilla. La Cámara también ha venido formuló en su momento aportes a las 33 unidades de planeamiento zonal, que es un instrumento complementario al plan de ordenamiento territorial. También a otros instrumentos como el aprovechamiento económico del espacio público o instrumento de financiación, al anuncio de proyectos de infraestructura. También hacemos seguimiento a planes parciales de desarrollo y de renovación urbana y hacemos seguimiento a obras de valorización a través de nuestro observatorio del seguimiento a obras de infraestructura, donde allí básicamente lo que identificamos es hacemos seguimiento a 4 indicadores principalmente: a la inversión que se hace en el marco de esas obras de infraestructura que impactan la competitividad y la productividad de la ciudad y la región, al avance que tienen
cada uno de los proyectos de infraestructura. Hacemos seguimiento también a los empleos y a los desembolsos, aquellos que son obra pública. Y con esto, pues, esto era lo que queríamos compartir. Con esto hemos finalizado nuestra presentación y muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias, arquitecta. Te pasaremos a la sección de preguntas, siendo la primera de ellas la siguiente. ¿Cuáles son los instrumentos de planeación del territorio? Pues Camilo, como lo vimos en nuestra conferencia, básicamente los instrumentos de planeación son el plan de ordenamiento territorial, el plan parcial, las actuaciones estratégicas, los planes maestros que permiten de alguna manera planear cómo será el desarrollo de ese territorio o de esa ciudad. Pero también los municipios pueden implementar otro tipo de instrumentos como las unidades de planeamiento rural, como todo el tema de legalización de barrios, como también otros instrumentos como unidades de planeamiento zonal, que en algún momento tuvimos nosotros en el POT anterior. Y esto, digamos que los nombres los van variando dependiendo de las necesidades de cada municipio. Lo importante es que se tengan conocimiento de que existen unos instrumentos del nivel general, que es el plan de ordenamiento territorial, y otros de niveles más sectoriales o de zonas específicas para cada uno de los territorios establecidos en la Ley 388. Muchas gracias, arquitecta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión del suelo? Como lo vimos en nuestra conferencia, los instrumentos de gestión del suelo, hay unos para intervenir el territorio y que básicamente o que requieren una nueva configuración predial, que para eso se utilizan la integración inmobiliaria y el reajuste de terrenos. La integración inmobiliaria se utiliza en los predios para integrar predios, en el tratamiento de renovación urbana, y el reajuste de terrenos se utiliza cuando voy a integrar terrenos para poder generar unos nuevos desarrollos. Hay también unos instrumentos para la adquisición del suelo, y es básicamente la enajenación voluntaria, enajenación forzosa y la expropiación vía judicial y vía administrativa. Estas dos últimas, la idea es que de alguna manera obliga el Estado a que el propietario entregue el inmueble a través de una indemnización. La expropiación vía judicial se realiza a través de una sentencia y la expropiación vía administrativa a través de un acto administrativo. Gracias, arquitecta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los instrumentos de financiación para el desarrollo territorial? Como lo mencionaba también en mi presentación, pues hay una diversidad de instrumentos. La ley estableció la participación en plusvalía, principalmente la transferencia de derechos de construcción y de desarrollo, y todo lo que tiene que ver con la declaratoria de desarrollo prioritario. Sin embargo, los municipios han venido generando nuevos instrumentos, como el aprovechamiento económico del espacio público, aprovechamiento económico, por ejemplo, para el antejardín, para las plazas, para los parques con los que cuentan los municipios. Pero también hay unos fondos compensatorios. Si en caso dado, a través del desarrollo de un proyecto, no puedo hacer el pago, por ejemplo, no puedo tener todos los parqueaderos al interior de mi edificación, puedo hacer el pago. O si por efectos del tamaño de los predios no puedo generar todas las sesiones obligatorias, podría dejar unas sesiones en el territorio, donde está el proyecto, pero también podía hacer un traslado o un pago de estas sesiones a otras partes del territorio o pagarlo, digamos, al municipio. Y con esto, de alguna manera, las entes territoriales han logrado tener una serie de instrumentos que le permita financiar y poder principalmente equilibrar el desarrollo de su territorio de manera transversal, es decir, que aquellos que tienen más espacio público, más sesiones, pues puedan de alguna manera hacer el pago de esas sesiones a otros territorios que son más deficitarios de equipamientos y demás. Eso es un poco, digamos, el objetivo. Y por supuesto, en el marco del cumplimiento del reparto equitativo de cargas y beneficios. Gracias, arquitecta. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo la Cámara de Comercio de Bogotá aporta los instrumentos previstos en los planes de ordenamiento territorial?
Pues mira, Camilo, básicamente la Cámara de Comercio tiene dos enfoques. Uno, de formulación de propuestas a la política pública de los diferentes niveles de gobierno. Entonces, nosotros formulamos aportes técnicos a la reglamentación, por ejemplo, actualmente del Plan Nacional de Desarrollo, pero también formulamos recomendaciones a nivel distrital y municipal, a nivel distrital con la reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial. En muchos de los casos, Bogotá viene publicando proyectos normativos relacionados con los protocolos de aprovechamiento económico del espacio público. Allí la Cámara ha estado muy activa formulando aportes para lograr una norma coherente, suficiente y de fácil aplicación para nuestros empresarios, pero también formulamos recomendaciones y aportes técnicos a los planes de ordenamiento territorial de los municipios que les mencioné, y en algunos que ya están aprobados, pues a la reglamentación de ellos, como es el caso de Fusagasugá. Ahí la idea es que la Cámara pues hace un aporte que facilite que las empresas que están localizadas en el territorio puedan quedarse en el territorio, pero también a atraer y a generar nueva inversión en estos municipios, con una simplificación de trámites, con seguridad jurídica y, por supuesto, con un modelo, una norma clara, coherente y suficiente para que pueda implementarse en el territorio. Y por otro lado, pues hacemos también seguimiento a obras de infraestructura y en el marco de eso, pues hacemos seguimiento a un instrumento como es el de valorización que la ciudad tiene, y en el marco de ello, pues hacemos recomendaciones también para contribuir a que ese instrumento de valorización que recauda unos recursos para hacer las obras de infraestructura, pues estas obras de infraestructura se ejecuten en el marco de los tiempos establecidos en esos contratos. Y esa es la forma en que la Cámara ha venido aportando al desarrollo de estos instrumentos. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias a usted, arquitecta Ana María Henao González, por su generosa intervención y participación a lo largo de estas videoconferencias. En nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, le expresamos todo nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y esperamos estar en próximas oportunidades. Un gusto. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. ¡Feliz día!